El silencio lúgubre, asfixiante, denso y cargado de una toxicidad casi radioactiva que reinaba en las sombras de la habitación de Inés, parecía aplastar físicamente el pecho de la mujer mayor, obligándola a encogerse sobre sí misma, en una postura fetal y miserable, en un rincón oscuro del suelo frío, mientras las terroríficas, crudas y vergonzosas palabras de su propia confesión continuaban flotando en el aire de la estancia como fantasmas vengativos, sádicos e implacables que se negaban rotundamente a desaparecer en el olvido, enfrentándose en la más absoluta, inmensa y desgarradora de las soledades a la monstruosa realidad de que el secreto más putrefacto, oscuro y destructivo de toda su desgraciada existencia finalmente había sido arrancado de su garganta, revelando sin filtros compasivos ni excusas baratas que su vida entera en esa mansión no había sido más que una prolongada, asquerosa y cobarde esclavitud disfrazada de lealtad laboral, una sumisión absoluta y enfermiza al poder sádico, manipulador y letal de Aramis Peralta, el hombre, el monstruo y el patriarca que, bajo la falsa premisa de un amor obsesivo, elitista y destructivo, la había obligado mediante las amenazas de muerte más espeluznantes, creíbles y sanguinarias a arrancar de su propio vientre emocional a los hijos de su sangre, forzándola a elegir en su juventud rural entre el abandono vergonzoso de sus pequeños Salvador y Marisol en medio de la pobreza extrema, o la condena a verlos asesinados por los sicarios a sueldo de un hombre que no toleraba compartir el objeto de su oscura pasión con las huellas de un pasado que no le pertenecía, un trauma tan colosal, inmenso y paralizante que, incluso décadas después, seguía haciéndola temblar de terror incontrolable con solo escuchar el sonido de los pasos elegantes de Aramis resonando en los pasillos de mármol de la casa. La tortura psicológica, incesante, aguda y verdaderamente infernal que Inés soportaba a diario, no provenía únicamente de la memoria de su sacrificio antinatural o del sometimiento físico a los caprichos del patriarca, sino de la presencia constante, física, cotidiana y abrumadoramente cercana de su propio hijo Salvador, el joven de mirada endurecida, músculos tensos y corazón cerrado que patrullaba las puertas de esa misma casa, como un simple guardaespaldas asalariado, ignorando por completo y con una bendita pero dolorosa ceguera que la mujer madura, silenciosa y siempre servicial que le servía el desayuno en las mañanas, era la misma madre desnaturalizada que lo había condenado a una infancia de carencias, orfandad y sufrimiento, sintiendo Inés como 1000 cuchillos al rojo vivo se clavaban simultáneamente y sin piedad en sus entrañas cada vez que el joven se dirigía a ella con esa frialdad profesional, educada y distante, una distancia impuesta por el protocolo que a ella le desgarraba el alma en jirones sangrantes, luchando frenéticamente y a cada segundo del día contra el impulso primario, instintivo, animal y desesperado de arrojarse a sus pies, confesarle entre lágrimas de sangre su verdadera identidad y suplicarle un perdón que en el fondo de su alma sabía que era total y absolutamente inmerecido, pero viéndose cruelmente paralizada, amordazada y atada de manos por el pánico cerval y absoluto de que si la verdad salía a la luz, si el pacto de silencio se rompía y Aramis descubría que su hijo biológico respiraba el mismo aire que él bajo su propio techo, la antigua amenaza de muerte se ejecutaría de forma inmediata, brutal e implacable, aniquilando la vida de Salvador antes de que pudiera siquiera procesar el odio hacia la madre que lo abandonó. En el otro extremo de este inmenso, podrido y lujoso tablero de ajedrez donde las vidas humanas no valían absolutamente nada, la figura oscura, imponente, temible y paranoica de Aramis se paseaba por su despacho privado como un depredador alfa que percibe un cambio imperceptible pero letal en la dirección del viento, ajeno por completo a la crisis nerviosa, la confesión y el colapso emocional de Inés, pero íntimamente atormentado, consumido y carcomido por una creciente, venenosa y obsesiva sospecha hacia la figura de Franco Gallardo, el escolta rústico, callado y aparentemente invencible que había logrado frustrar sus atentados meticulosamente planeados, cuestionándose con una furia fría, matemática y calculadora como un simple campesino sin entrenamiento formal, había sido capaz de sobrevivir a las trampas mortales que él mismo había diseñado en la sombra para eliminar amenazas y consolidar su control absoluto sobre la vulnerabilidad de su hija Sofía, alimentando un odio visceral, clasista y profundo hacia el empleado que no solo desafiaba su poder en las sombras, sino que además, según sus agudos, crueles y experimentados ojos de manipulador,
estaba empezando a despertar en Sofía una chispa de rebelión, de autonomía y de un peligroso afecto romántico que amenazaba seriamente con desestabilizar por completo los cimientos de dominación psicológica que el patriarca había construido sobre su familia. Tomando la fría, sádica e irrevocable decisión de que Franco debía ser eliminado, no mediante un simple y banal despido laboral que generaría preguntas incómodas o la resistencia de Sofía, sino a través de un proceso de destrucción metódica, humillante y total que expusiera al guardaespaldas como un traidor, un delincuente o un peligro inminente, asegurándose de que Sofía fuera la primera en despreciarlo y exigir su cabeza. La inminente, desastrosa y altamente volátil convergencia de estas dos fuerzas oscuras, la paranoia asesina de Aramis y el terror maternal y desesperado de Inés, crearía en los próximos y agónicos días un entorno de presión psicológica tan inmensa, insostenible y asfixiante, dentro de la mansión que amenazaría con hacer estallar la poca cordura que quedaba en los empleados, llevando a Inés a un punto de quiebre absoluto, crítico y definitivo donde el instinto protector básico, feroz y animal de una madre acorralada finalmente lograría superar, aplastar y dominar el miedo paralizante a su propio verdugo, empujándola a tomar medidas extremas, irracionales, suicidas y maravillosamente valientes para intentar, desde su humilde, silenciosa e invisible posición en las sombras del servicio doméstico, sabotear, entorpecer y desviar las letales trampas que Aramis y sus secuaces comenzaran a tender alrededor de Franco y, por extensión, alrededor del entorno inmediato donde su hijo Salvador operaba a diario, convirtiéndose en una especie de ángel guardián anónimo, desesperado y dispuesto a cometer traiciones menores, ocultar información o interceptar comunicaciones internas con el único y sagrado propósito de ganar tiempo, de mantener a su hijo alejado de la línea de fuego cruzado y de evitar que la sangre inocente manchara los pisos de esa casa maldita, aunque fuera plenamente consciente de que cada pequeño acto de sabotaje clandestino que realizara la acercaba un paso más a ser descubierta por el patriarca, lo que significaría su propia e ineludible sentencia de muerte en el oscuro sótano de los secretos familiares. El clímax desgarrador, espectacular, doloroso e ineludible de este laberinto de horrores ocultos se perfilaría en el horizonte cercano como una tormenta negra e imparable, anticipando el aterrador momento en que el chantajista Mariano, cegado completamente por la avaricia, la impaciencia estúpida y su propia ignorancia sobre la verdadera magnitud del monstruo con el que estaba jugando, decidiera ignorar las advertencias de Inés e intentara extorsionar directamente al poderoso Aramis o confrontar a Salvador con la verdad de su origen para obtener dinero rápido, un error de cálculo tan monumental, fatal y catastrófico que actuaría como el detonador final de la bomba de tiempo, obligando a Inés a salir de su escondite emocional, a abandonar su máscara de sumisión perpetua y a interponer su propio cuerpo frágil, su vida entera y su confesión pública, frente a la furia destructiva de Aramis para recibir el impacto letal destinado a su hijo, una escena de sacrificio maternal supremo, crudo y trágico que finalmente rompería el velo de mentiras ante los ojos atónitos, horrorizados y llenos de lágrimas de Salvador, obligando al joven guardaespaldas a enfrentarse de golpe a la monstruosa realidad de que la madre que tanto odió por abandonarlo había vivido toda su vida en un infierno de esclavitud para mantenerlo con vida, desencadenando en el interior de Salvador una explosión de ira primitiva, dolor absoluto y sed de justicia que cambiaría para siempre el balance de poder en la mansión, transformando al empleado disciplinado en un guerrero dispuesto a destruir al patriarca a cualquier costo para vengar la sangre y el sufrimiento incalculable de la mujer que le dio la vida.